Gloria al Señor. Hoy los saludamos en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Él fue el que midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo, que con 3 dedos untó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él entendimiento para crear todas las cosas? He aquí que todas las naciones delante de él son como gotas de agua que caen de un balde, o como granos de polvo en una balanza. Como nada son todas las naciones delante de él, y si las comparamos a él serán estimadas en menos de nada y lo que no es. ¿A quién pues haremos semejante al Eterno? ¿O a quién lo compararemos? Por eso al Dios de los cielos, el que da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, queridos amigos, venimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles una historia que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 43 al 48. Y harás bien cuando llegues a casa en abrir tu Biblia y leer la palabra de Dios, ya que la exposición de sus palabras alumbra, hace entender a los simples y nos muestra el camino de la vida y el camino de salvación. Bien, allí dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Aquí tenemos la historia de una mujer que en los otros evangelios nos dice que había sufrido mucho de muchos médicos y que antes le iba peor, que sufría de este flujo de sangre
desde hacía 12 años. 12 años padeciendo de muchos médicos y no la habían podido sanar. Pero cuando vio que Jesús pasaba, ella dijo dentro de sí, nos dice en el Evangelio de Mateo que ella pensó dentro de sí diciendo, si tan solamente tocare el borde de su manto seré salva. Y precisamente ella se abrió el camino entre la multitud y tocó el borde de su manto. Y al instante el flujo de sangre se le secó. Quedó sana completamente en el momento que tocó a Jesús. Mire, querido amigo, si tú quieres ver un milagro del Señor, si tú quieres ser sanado, si tú quieres ser liberado, y si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que hacer contacto con Jesús. Tienes que hacer contacto con Jesús, ya que Él es la puerta de entrada al reino de Dios y la puerta para la sanidad de nuestra alma y también de nuestro cuerpo. Si tú quieres algo de Dios, tienes que hacer contacto con Jesús. Yo me recuerdo hace unos 15 años atrás que estaba en Miami y hablaba con un pastor que había ido a abrir una iglesia en Miami, un pastor evangélico. Y él nos decía a mi hermano y a mí que cuando él fue a abrir la iglesia en Miami, parece que él no conocía a nadie. Y se fue al centro de Miami y le oró a Dios diciendo, Señor, envíame el contacto. Envíame el contacto. Esa fue la oración de este pastor. Y ese día nos contó que ese día el Señor le envió un contacto para abrir la iglesia en Miami. Y abrió una iglesia que se llamaba Amor y Fe. Sí. Pero este pastor hizo contacto con Dios para pedir que le enviara un contacto para abrir la iglesia. Y Dios se lo mandó. Pero déjame decirte, querido amigo, que Dios también ha mandado su contacto a la humanidad. Contacto primeramente para nuestra salvación. Porque el hombre sin Cristo va en camino de perdición. El hombre sin Cristo va en un camino de tinieblas. Está esclavizado al pecado y a las tinieblas. Y necesita ser liberado. Necesita ser salvado. Necesita que su corazón sea sanado. Porque su corazón tiene como una llaga de lepra, una lepra espiritual, una llaga que se lo calcome más y más y lo llevará a la muerte eterna. Pero Dios ya envió su contacto a la humanidad, su contacto para liberarnos, su contacto para sanarnos, su contacto para hacernos libres y su contacto para librarnos del lago de fuego y de azufre, para librarnos de la eterna condena, para salvarnos del lago de fuego. Sí, la Biblia nos dice que el hombre ha pecado y que todos han pecado
dice Romanos 3:23, y que han sido destituidos de la gloria de Dios. El hombre, por causa de su pecado, no va a entrar al reino de Dios al menos que haga contacto con Jesucristo, al menos que se arrepienta, se vuelva de su camino y venga al precioso Salvador. Él es el contacto de Dios para la salvación de nuestra alma, pero tú tienes que hacer contacto con Él, como esta mujer del flujo de sangre que decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Y ella tocó y quedó sana de su azote. Querido amigo y amiga que me escuchas, tú quieres salvarte de una condena que está sobre la cabeza del ser humano por causa del pecado. Tienes que hacer contacto con Jesús para salvar tu alma. De otra manera tu alma se perderá en el día en que Dios llame a juicio a todo ser humano, en el día en que el hombre y la mujer tenga que compadecer ante el trono de justicia, ante el trono de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 20, en el día en que el ser humano tenga que compadecer ante el juez de vivos y muertos, el Señor Jesucristo. Y yo te hago la pregunta: ¿estará tu nombre escrito en el libro de la vida? La Biblia dice en Apocalipsis que los libros se abrieron delante del trono de Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta es, querido amigo, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si tu nombre no está escrito, sufrirás la muerte segunda. Serás echado al lago de fuego, y ahí será la destrucción de tu alma, lo que la Biblia denomina la muerte segunda. Pero ¿sabe quiénes son los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Los que han obedecido la voz del Señor, los que han obedecido el Evangelio, los que han escuchado la voz del buen pastor y le han seguido, los que se han arrepentido y han venido a Él para el perdón de sus pecados. La Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero para la salvación de tu alma, tú tienes que hacer contacto con Jesús. Tú tienes que pedirle a Él. Pero tienes que venir con un corazón arrepentido, deseoso de cambiar. Arrepentimiento es un cambio de camino, un cambio de mente. Es un cambio de dirección. Tienes que arrepentirte y convertirte a Dios. Coger el camino de la vida, y ese camino es Jesucristo. El Señor dijo que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Pero es necesario el arrepentimiento para el perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento y conversión de las tinieblas a la luz, no hay entrada al reino de Dios. No te engañes, querido amigo. Si tú quieres entrar en la vida, si tú quieres que tu alma no sufra el castigo de la muerte segunda, si tú quieres que tu alma no sea echada al lago de fuego,
Tienes que arrepentirte, convertirte y venir a Cristo para que Él te perdone tus pecados y te imparta una nueva vida. Para que Él te libere de la esclavitud al pecado. Él vino a hacer al hombre libre. El Señor dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para ser libre tú tienes que hacer contacto con Jesús. Para ser perdonado tienes que hacer contacto con Jesús. Él es la puerta para el perdón. Para librarte del lago de fuego y de la muerte segunda, tienes que hacer contacto con Jesús. Si quieres heredar la vida eterna, tienes que hacer contacto con Jesús. No hay otro camino, ni hay otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo. El mismo apóstol Pedro dijo en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sí, Pedro necesitó de un Salvador. María también, ella dijo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y cada uno de nosotros necesitamos un Salvador, y ese Salvador el Padre Eterno lo envió al mundo y lo presentó al mundo, que se llama Cristo Jesús. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, ¿ya has hecho contacto con Jesús para la salvación de tu alma? Hoy en día la humanidad se preocupa para recibir del Señor sanidad en sus cuerpos. Pero ¿qué hay de la salvación de su alma? ¿Estás descuidando tu alma? Jesucristo quiere darte perdón y vida eterna. ¿Qué harías tú por un regalo de vida eterna? No hay como comprar un regalo de esa magnitud, vida eterna. Vivir para siempre en un cuerpo de resurrección perfecto. En un cuerpo que jamás vea la muerte, ni el dolor, ni la enfermedad. Porque ese es el cuerpo que Dios ha prometido a los que son de Él. Un cuerpo celestial. Y les ha prometido el regalo de la vida eterna. ¿Qué tú darías porque te dieran vida eterna? No hay suficiente oro en esta tierra, ni diamantes para comprar un regalo de esos. Por eso Dios nos lo da como un regalo en Cristo Jesús. No solamente nos da el perdón, sino el regalo de vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, es destrucción, pero la dádiva de Dios, o sea, regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy haz contacto con Jesús. Permítele entrar en tu vida, pero arrepiéntete, porque el reino de Dios es para los valientes, para los que han tomado la decisión de arrepentirse, de decidir abandonar el pecado y venir a Cristo para que Él les imparta una nueva vida. Hoy el Señor quiere perdonarte, hoy el Señor quiere sanar tu alma, hoy el Señor quiere darte esperanza, hoy el Señor quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Pero tú tienes que hacer como la mujer del flujo de sangre. Tienes que hacer contacto con el autor de la vida, con Jesucristo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él quiere darte vida, Él quiere sacarte del sepulcro. Él quiere romper tus cadenas.
Él quiere darte esperanza, perdón y vida eterna. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Señor está aquí. Él dijo: donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí y Él quiere tomar tu vida. Él quiere hoy perdonarte. Él quiere hoy escribir tu nombre en el libro de la vida. No rechaces el don de Dios a la humanidad, que es Jesucristo. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro, sabiendo que el Señor está aquí. La Biblia dice que si creemos con nuestro corazón, lo debemos confesar con nuestra boca. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Bien, si lo quieres hacer sabiendo que Él te escucha, dile estas palabras al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador que soy un pecador, y que he hecho lo malo delante de que he ti. hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios eterno, tú eres el Hijo del Dios eterno, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz del Calvario, que moriste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre derramando tu sangre para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los muertos y que vives para siempre. y que vives para Y siempre. ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero abandonar el pecado. Quiero abandonar el pecado. Ayúdame. Ayúdame. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Sálvame. Sálvame. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero pertenecer a tu Y reino. por eso te invito hoy a mi vida. Por eso te invito hoy a mi vida. Te recibo como mi Señor, Te recibo como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todos mis pecados todos mis pecados. y lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos ellos. de todos ellos. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la y vida salva mi alma. y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a y a Satanás todos los poderes de las tinieblas y a todos los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida. que estén operando en mi Y vida. someto hoy mi vida Y someto hoy mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Cámbiame, Cámbiame, lléname de tu Espíritu Santo lléname de tu Espíritu y dame Santo una nueva vida. y dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibo hoy tu salvación, Recibo hoy tu salvación, recibo tu perdón recibo tu perdón y tu regalo de vida y tu eterna regalo de vida eterna a través de la fe a través de la fe que es en tu Hijo que es Jesucristo. en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma te doy gracias por la salvación y de por mi el alma perdón de mis pecados. y por el perdón de mis pecados. Lo recibo hoy Lo recibo hoy como tu regalo como tu regalo en Cristo en Jesús. Cristo Jesús. Y en su Y nombre en su nombre te doy gracias. te doy gracias. Amén Amén. y amén. Y Gloria amén. al Señor. Gloria a Dios. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana, empieza a caminar con Cristo, hazte bautizar en las aguas, que es un paso de obediencia al mandamiento del Señor, que después de que hemos creído, que tomemos el paso del bautismo, que es una figura de que morimos con Cristo, que morimos al pecado cuando entramos en las aguas. Cuando salimos de las aguas, que ahora resucitamos con Cristo hacia una nueva vida.
Y esa decisión se toma cuando uno ha oído el Evangelio, ha creído y ha tomado la decisión de arrepentirse y de seguir a Cristo. Ahí es cuando es válido. Bautismo de bebés no es válido, eso es antibíblico y eso es completamente falso. El bautismo no se le impone a un niño, a un bebé que ni sabe qué le están haciendo. El bautismo es porque tomamos una decisión en vida y con nuestro intelecto de abandonar el pecado y de seguir a Cristo. Bien, encuéntrate una iglesia cristiana. Les recomendamos las evangélicas, asambleas de Dios o cuadrangulares. Una iglesia cristiana, habla con el pastor y empieza a seguir a Cristo y que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Ojalá usted ya